Estamos en directo, tenemos ya 12. Comenzamos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, también muy buenos días. Sabemos que nos están escuchando desde muchos sitios del mundo. Nos da mucha alegría poder estar con ustedes, hoy ya sí con todo funcionando. Cualquier cosa, tenemos hoy al compañero Manuel, que hasta ahora ha estado moderando este ciclo de encuentros en el que ha sido fundamental su papel. Le damos mucho las gracias y aprovechamos para mandarle un beso y un abrazo, porque lo vamos a tener un poco distanciado durante un tiempo en el equipo. El compañero, por suerte, le ha salido un trabajo excelente que va a tener que atender durante un tiempo antes de volver a Buxom Wall con toda la energía. Aprovechamos para felicitarlo. Y bueno, y hoy tenemos tercer encuentro del ciclo Conexiones, Buxom Wall Conexiones. En el día de hoy vamos a estar conversando con Mariana Fossati, con Marcos Gutiérrez y con Cristian Severín. Cristóbal Severín es compañero de Buxom Wall, que te he dicho Cristian, de repente vamos trabajando codo con codo todos los días y hoy le cambio el nombre. Bueno, la temática que hoy nos convoca es la conexión entre realidad aumentada, software libre y arte. En esta temática tenemos a compañeros que trabajan en todas estas áreas, que vinculan todas estas áreas de una u otra manera. Y bueno, el primero, desde luego, Cristóbal, que trabaja en toda la parte de arte, es diseñador. Y bueno, y en Buxom Wall él trabaja en todo lo que es la parte de diseño de interfaz de usuario, todo lo que tiene que ver con la aplicación, todo lo que tiene que ver con la web, que en breve bueno, para poder anunciarnos que estamos por tener un nuevo sitio web, podemos hablar de la tecnología que hay por detrás, podremos hablar de, bueno, del vínculo con toda la cuestión artística que hace a todo esto. A ese mismo respecto también tenemos a Marcos Gutiérrez, que es docente de la UDELAR. También, bueno, aquí podemos decir que hoy el encuentro, si bien es internacional para todo el mundo, tenemos a todas las compañeras son de acá de Uruguay, estamos en diferentes puntos del territorio nacional, pero es una alegría poder estar en Uruguay hablando con grandes expertos, bueno, como es también compañero Marcos, que además también es artista y desarrolla diferentes obras trabajando con tecnología y bueno, y podrá contarnos justamente cómo trabaja con software libre, desarrollando arte, al igual que sucede con Mariana Fossati, que es socióloga y bueno, trabaja también en todo lo que tiene que ver con cultura libre, software libre, integra diferentes organizaciones al respecto, desde a nivel laboral, como es que integra el Centro Cultural Ártica, es la directora, ideóloga y fundadora del mismo. Ahí se trabaja en plataformas de e-learning y bueno, y trabajan siguiendo siempre los principios y los valores de la cultura libre. Hoy nos convoca en particular el tema de software libre, del que además podemos mencionar que integra la cooperativa LibreCoop, y que bueno, es gran entusiasta de todas estas temáticas que hoy nos convocan. Ella también vincula toda esa parte de software libre, cultura libre, con arte. También es artista, hace remix audiovisual y trabaja en diferentes otras disciplinas, como por ejemplo el collage. Y bueno, será un gusto escucharles a todos. Antes de darle la palabra, quiero aprovechar que estamos ahora con todo el público funcionando perfectamente, que Buxom Wall tiene varias noticias para dar el día de hoy. Bueno, ya les adelantamos en la sesión anterior por el chat, a quienes estuvieron pacientemente esperándonos, les pudimos contar que en septiembre, esperamos lanzar a final de septiembre, todavía no tenemos fecha, pero muy prontito vamos a saberlo, el nuevo cuento de Buxom Wall en la ciudad de Salto, en el departamento que está al norte del país, acá en Uruguay, y que bueno, es un cuento que se ha podido desarrollar gracias al Ministerio de Turismo con un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y con la colaboración, la participación importante de la Intendencia de Salto. Bueno, junto con eso vamos a estar lanzando una versión de la aplicación y estaremos también relanzando en la misma el cuento de Un silencio bárbaro en Palermo,
que también esperamos poder anunciar en breves algunas cuestiones al respecto de este cuento. Lo otro que tenemos la noticia nueva que tenemos el día de hoy, que no estamos todavía en la pasada, porque todavía no era tan oficial, es que estamos concretando un acuerdo con Samsung por el cual nos va a estar cediendo toda una serie de dispositivos que nos van a permitir justamente terminar la fase de desarrollo de esta nueva versión de la aplicación y de nuestros cuentos, gracias a que con eso a poder hacer el testing de las últimas versiones, que ya está prácticamente terminada la aplicación. Así es que, bueno, estamos muy felices de poder anunciar todo esto y sin más, le cedemos la palabra 5 minutos a cada uno de nuestros panelistas. Vamos a comenzar por el profesor Gutiérrez. Por favor, si nos puedes contar desde tu profesión, desde tu dedicación a todas estas áreas en las que nos convocan, cómo ves el vínculo entre realidad aumentada, software libre y arte. 5 minutos, te aviso cuando falte. Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de poder compartir esta mesa, digamos, o esta charla, y para hacer un poco de mención a estos primeros 5 minutos, yo pertenezco al área de lenguajes computarizados de Bellas Artes, es decir, donde trabajamos justamente el vínculo entre el arte y la tecnología, desde diversas ópticas, no solo desde el software libre. Yo en lo personal he elegido el software libre como mi herramienta o mi forma de crear o de trabajar con herramientas a través de la tecnología electrónica digital. Y bueno, en parte también lo que tiene que ver con mi práctica docente, por ejemplo, dentro del ámbito del área de los lenguajes computarizados, trabajamos con software que es libre, que es abierto, y también con hardware abierto. Digamos que hay como muchas dimensiones de esto, de lo que tal vez llamamos software libre como un paraguas, pero ya Mariana lo podrá explicar mejor seguramente, porque es más experta que yo en temas de licencias y eso, pero sí es importante entender de que hay muchas dimensiones en esto de lo que es el software, como se entiende, libre, o el hardware abierto para la práctica artística, y en definitiva tomando un poco en cuenta también aquello que trabajaba Flusser, ¿no? Que hablaba de la caja negra, ¿no? Aquello de ser operadores de una caja negra en lugar de desentrañar esa caja negra y saber cómo funciona, y en función de eso producir nuevas cosas que no estaban previstas a priori, por ejemplo. Entonces, digamos que desde el arte siempre hubo como aproximaciones a desentrañar esos misterios que podía tener la caja negra. De ahí que algunas, por ejemplo, se derivaron algunas corrientes, como es el circuit bending o el glitch, ¿no? Que justamente son prácticas del arte electrónico digital que han encontrado su propio camino estético en función de desentrañar el aparato, desentrañar la caja negra y transformarla en otra cosa, ¿no? Desde eso de serie, transformarlo en algo que para lo cual no estaba previsto, y lo cual genera, bueno, nuevas narrativas, nuevas estéticas y poéticas también. Y de alguna manera esas prácticas del arte le hacen honor a lo que es la filosofía del software libre también, ¿no? Entendido como tal desde la filosofía, no solo desde lo técnico, sino desde el hecho de poder construir y trabajar con producciones propias, al tiempo de que, bueno, tienen, digamos, estas tecnologías también, es posible de que acceda mayor cantidad de personas, ¿no? Que muchas veces están segmentadas, digamos, entre un público que puede acceder a cierta herramienta y el público que no. Y también el estar por fuera de las lógicas de la piratería. El hecho del software libre también alimenta como eso. Y bueno, todo ese conjunto de cosas que he dicho de una manera un poco desordenada, son, digamos, como el marco en el cual en lo personal me manejo. Yo trabajo exclusivamente con Linux, por ejemplo. Toda mi producción electrónica digital es con Linux. Trabajo con plataformas como Pure Data, Processing, o Mosaic, que es una nueva plataforma basada en Open Frameworks.
que son digamos, tecnologías que nos permiten ampliar la capacidad creativa, ¿no? Por el hecho de, además, de esa dinámica que tiene el software libre en particular y este tipo de práctica, la cultura libre, más que software libre, la cultura, el do it yourself también, ¿no? Bueno. Todo ese tipo, digamos, de categorías que entran en el hecho de apropiarse de la tecnología, desentrañarla y producir en ese sentido. Te queda un minutito, quería aprovechar para que nos has contado alguna cosa de software. De hardware libre, ¿qué podrías poner justamente? Por ejemplo, Arduino es como un clásico ejemplo de hardware libre, ¿no? Arduino es una plataforma creada justamente desde esa filosofía, el hecho de poder tener, digamos, un aparato de hardware. Hardware, para quien no sabe, es la parte física, digamos, de lo que hace a la informática, y el software es, bueno, con lo que nos comunicamos, digamos, con esa física. Y estas tarjetas Arduino, por ejemplo, que tienen ya unos cuantos años, desde el 2005, y que han generado otras derivas, digamos, otras producciones en ese sentido también, y mezcladas, porque no solo, a veces, digo, muchas veces hay colaboración de software libre, hardware libre con hardware propietario, software propietario, en fin. Ha posibilitado primero dispositivos de bajo costo y de altísimo rendimiento en cuanto a lo que tiene que ver con propuestas artísticas, como pueden ser instalaciones interactivas, dentro del arte, ¿no? Pero se han derramado en todos los sentidos, incluso, digo, dentro de esta misma lógica, digamos, de la cultura libre, también se pueden apreciar, yo qué sé, trabajos en este sentido en biología, en química, en física. Hay laboratorios populares, digamos, o laboratorios en los cuales se trabaja también con otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la informática, pero sí que generan sus herramientas a partir de estos dispositivos, digamos, en los que uno puede saber cómo funcionan, por lo menos hasta cierto punto, saber cómo funcionan y de qué manera se construye, de hecho, hasta construirlo uno mismo, ¿no? Eso da también independencia por zonas. Territorialmente también es como que tiene una incidencia muy importante. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Le pasamos la palabra a Mariana. Mariana, artista, trabajas con software libre. El tema de realidad aumentada, no sé hasta qué punto lo vienes siguiendo, capaz que nos puedes contar también eso. ¿Qué visión ves tú a este respecto? No sé si has llegado a trabajar mucho con este tema, acercarte a algo, pero desde luego, artista y software libre, sé que hace mucho tiempo que vienes vinculando estas cuestiones, ¿no? Estos dos aspectos de la vida. Sí, así es. Desde hace tiempo, cuando empecé un poco a explorar el arte digital, como mucha gente, empecé usando, no sé, Photoshop, programas que son los que parece que naturalmente uno tendría que usar porque, bueno, todo el mundo los conoce. La gente a veces no sabe muy bien la cuestión de si está bien o si está mal bajárselo gratis, de si está bien o si está mal craquearlo, o a cuántos riesgos uno se puede exponer, etcétera. O sea, la gente de algún modo, la mayoría de la gente en su relación con el software tiene una relación que tal vez considera que es libre, en el sentido de que hay una abundancia de herramientas que uno se puede bajar o se puede instalar, y a veces como que desconocemos la forma en que esas tecnologías pueden afectar nuestro trabajo, nuestra libertad creativa, hasta que de algún modo uno se encuentra como atrapado en un ecosistema privativo, como por ejemplo el de Adobe, y se da cuenta que puede hacer muchas cosas o alcanzar cierto nivel de productividad, y no puede salir de ahí, no puede hacer ciertas operaciones o búsquedas creativas, porque todo está controlado. O sea, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, está controlado por una corporación, y ahí entonces yo me pregunto cuál es el límite que esto nos pone a la libertad creativa. Me parece que y a la libertad de expresión y a la educación artística también. Me parece que el software libre, por ejemplo, si
cuando en un momento empecé a sustituir Photoshop por GIMP en mi trabajo de collage digital, tal vez el cambio no fue súper visible, o sea, es decir, la herramienta para mí, en mi caso, funciona de una forma como bastante parecida. No son cambios, a veces uno piensa que hay que hacer todo un trasplante de prácticas extremo y no, en realidad hay mucho software libre que cualquier persona que está acostumbrada al privativo lo podría adoptar fácilmente, o sea, sin demasiadas complicaciones, haciendo algunos cambios y adaptaciones que no son, en mi opinión, tan radicales, pero lo que se puede ganar es muchísimo, y es, por ejemplo, la certeza de que tenés un determinado control sobre tu trabajo, en el sentido de que por ejemplo... control las herramientas de tu trabajo. Control, claro, tenés, o sea, por ejemplo, si un día no podés pagar más licencias o no podés acceder se hace más difícil el acceso a versiones no autorizadas, hay gente a la cual personas que hacen diseño o arquitectura y demás, que le han llegado a caer en sus estudios, en su trabajo por multas, por uso de software, etcétera. Entonces, hay experiencia al respecto. Claro, entonces el día que por algún motivo tu vínculo con ese software privativo cambia por lo que sea, por motivos económicos, por los cambios en los estándares, en el tipo de archivo, en las versiones, pasa de ser un software que puedes usar en tu computadora a ser exclusivamente en la nube, etcétera. Bueno, ahí puedes perder hasta tu propio archivo, ¿no? Y me parece que la importancia de tener el archivo, la historia de tu trabajo, más allá de los cambios tecnológicos, es fundamental para un artista que trabaja en lo digital. Es decir, que si hay un cambio de versión de un software que usaste, puedas seguir usando tus archivos anteriores. Me parece que además, cuanto uno más pueda acercarse al código, más interesantes cosas puede llegar a hacer. En mi caso no soy... trabajo más visualmente, trabajo en entornos gráficos y no soy desarrolladora o no tengo mucho conocimiento de software, de código, pero sí me he aproximado un poco a processing, me interesa, o sea, si tuviera más tiempo trataría de aprender mucho más sobre eso, pero me parece fascinante la relación que se plantea con respecto a la obra cuando tenés ese tipo de posibilidades. O sea, cómo se multiplica, cómo se amplía el campo de opciones cuando vos podés incluir el trabajo, trabajar sobre la capa lógica de tu trabajo visual, por decirlo de algún modo, y cómo te puede cambiar el pensamiento respecto del arte, la experiencia que puedes tener y cómo se abren las posibilidades colaborativas. Es decir, no sé, yo he tenido algunas prácticas de trabajo colaborativo con otros artistas de collage, por ejemplo, en el que nos hemos intercambiado nuestros archivos con todas las capas. Un collage digital está hecho de capas. Y incluso lo hemos podido hacer trabajando en distintos programas y sistemas operativos, y es fascinante poder acceder al aspecto más, a poder alterar o cambiar o proponer cosas distintas en la obra de otro al nivel más original, más básico, por decirlo de algún modo. Creo que con el trabajo con el código fuente de las obras, mucho más, y se hace como prácticamente lo más natural. Y si uno entra, por ejemplo, al portal de processing o de otro software como los que como los que mencionó Marcos, ves cómo los artistas comparten el código fuente y cómo es parte de la práctica artística es tomar lo que otros han hecho para hacer una modificación, o mezclar distintas cosas, y de esa manera como que el arte se va haciendo como mucho más colectivo, como que importa para ahí mucho más cómo avanzamos en comunidad que lo que cada uno independientemente
le llega como inspiración, ¿no? Cómo se te expanden los horizontes artísticos. Por eso me parece que, aunque pueda parecer un poco más difícil o un poquito desafiante entrar en el software libre desde el arte, sobre todo porque no está todo a veces súper dado como está, que es en un ecosistema cerrado, así como Adobe, por ejemplo. Una vez que tenés esa inmersión, lo que se multiplica un montón las posibilidades creativas. Por ejemplo, el glitch, lo que mencionaba Marcos, la posibilidad de poder modificar una imagen modificando los píxeles, modificando la información. No ya lo que vemos, sino que lo que vemos es el resultado de una alteración a nivel del código que conforma esa imagen, una alteración que tal vez, de la cual tal vez uno no tiene un control visual directo, sino que va a ocurrir algo un poco random, pero a través de unas modificaciones bueno, y entonces ahí surgen cosas, o sea, me parece que ahí ya se conecta con un montón de cuestiones que tienen que ver con el arte abstracto, en fin, podríamos hablar ahora, pero bueno, pregúntame. Perdón, de realidad aumentada no mencioné porque no soy para nada experta, no es mi tema. No es tu tema. No, pero desde luego la vinculación entre tecnología y todo lo que tiene que ver con las diferentes posibilidades, conociendo y trabajando con software libre ya se te abren muchas disciplinas, ¿no? que agarres. Y bueno, antes mencionaba el tema de justamente en comunidad, en colectividad, y bueno, ya pasamos la palabra ahora a un compañero de esta comunidad, de Books on Wall, que es justamente una comunidad abierta que trabaja siguiendo los principios y la filosofía del software libre y de la escritura libre, no solo a nivel de que liberamos, evidentemente, el software que desarrollamos, nuestra aplicación, tanto el cliente de celular como también la aplicación, el Story Maker, bueno, una serie de cosas sobre las que le vamos a pedir a Chris que hable en algún momento, pero también como organización nos organizamos de esta manera, siguiendo estos principios y esta filosofía, porque, bueno, de alguna manera eso también, ¿no? El vínculo de todas estas cosas, bueno, acá tenemos la viva representación de alguien que con todas estas disciplinas también en esta comunidad, que es Cristóbal, y bueno, desde sus diferentes, digamos, acercamientos a estos tres aspectos, bueno, le vamos a pedir que nos cuente cómo ve la relación entre realidad aumentada, software libre y arte, según Cristóbal. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos por participar de esto. Y sobre la pregunta, quisiera primero agarrar un poco el título y darlo vuelta, porque cuando hablé con Marcos hace un ratito, me quedo dando vuelta a eso y me lo doy vuelta. Entonces digo, desde la creatividad hacia la realidad aumentada y luego hacia el software, que fue un poco lo que nos pasó. Básicamente, Books on Wall es una experiencia que emana de esta forma, ¿no? Partimos en la calle caminando y de repente nos encontramos con una obra y esa obra en realidad la realidad aumentada ahí arranca en el cerebro un poco y uno se imagina que de la obra puede salir un personaje y te habla y te expresa algo, te cuenta una parte de lo que está pasando en ese lugar, en ese momento, y te hace parte de alguna manera ese personaje en tu cerebro de que existe una realidad paralela de alguna forma. Entonces de ahí te dan ganas de desarrollar el software y crear toda esta realidad paralela, y todo eso es absolutamente libre. Hasta ahí no hay nada que te amarre. Después yo soy una persona que me presento un poco más, soy una persona que he trabajado tanto con software libre como con software privativo. He sido usuario de las grandes corporaciones como también de los sistemas operativos desde un inicio libre, de Linux. El otro día hablaba con Pablo justamente de todas las versiones, me hizo acordar de todas las versiones de Linux que alguna vez instalé tratando de entender y conocer qué significaba experimentar otro sistema operativo diferente, es como realidades paralelas, siguiendo en esto de la realidad aumentada. Y nada, me apasionó mucho reconocer todo ese mundo, pero sin embargo nunca me sentí preso en este sentido de que pude explorar. Tuve la libertad de poder explorar y la suerte de ser una persona muy curiosa del mundo digital y virtual, digamos, y en ese sentido pude experimentar un poco de
los dos planos, y creo que eso es muy bueno porque en definitiva de alguna manera nos permite a las personas que alguna vez tuvimos la obligación de alguna forma de estar en el software creativo, poder también llevar la experiencia de un software que fue netamente muy financiado para lograr ciertos requisitos, valores incluso que pueden ser muy buenos en el sentido de cómo se usa una interfaz o cómo se usa un software en sí, poder traspasarlos de forma tangible a lo que significa el software libre, ¿no? Y de forma hoy en día colaborativa. Y eso yo creo que es un poco Books on Wall, es esta realidad que tiene que ver con la capacidad de encontrarse con esa realidad aumentada en la calle para llevarla al software y también traerle experiencias de otros lugares que son justamente lugares que consumieron mucha energía en el mundo del software, como el software privado, que yo creo que está bastante en decadencia en general, a pesar de que se vea muy, muy lindo últimamente. Pero hay tecnologías que están muy poderosas y que han logrado abrir un terreno grande en este sentido. Bueno, después de dar vuelta a esa frase de la creatividad hacia la realidad aumentada y después hacia el software, también creo que es re importante lo que pasa. Voy a hablar un poco más de la realidad aumentada porque creo que como los compañeros fue el tema que no tocaron tanto y es lo que nos convoca hoy en día en Books on Wall. Pienso que es un cambio de paradigma, el cambio del contacto con los datos, es decir, la realidad aumentada finalmente lo que te invita a hacer es a tener un cambio de contacto con el dato. Normalmente uno tiene un contacto con el dato con la pantalla, con el teclado, y en la realidad aumentada uno empieza a tener el contacto a través de la vivencia, de la experiencia, y en eso empieza a aparecer este concepto que es como la inmersividad que se llama hoy en día, que es como uno entra en la realidad aumentada de alguna manera y empieza a ser un personaje, o sea, la inmersividad tiene que ver con la presencia finalmente, y la presencia es esta sensación de estar ahí, ¿no? De estar ahí adentro de lo que está pasando. Esa es la invitación un poco de la aplicación de Books on Wall. Entonces, lo que buscamos finalmente yo creo que es desarrollar o crear un software libre que incluya la máxima cantidad de datos de estimulación de los sentidos de alguna manera o de inclusión de los sentidos. Y Books on Wall es una aplicación que hemos desarrollado un software que es un backend, un software que es una aplicación móvil y también paralelamente en esto de la generación de la creatividad en colectivo hemos generado plataformas que nos permiten organizarnos de forma colectiva como un sitio web, hoy en día también en React, y un back office para el colectivo mismo para que pueda trabajar los proyectos creativos que se están generando en torno a esto. Y bueno, nada, eso es un poco lo que hacemos, lo dejo por ahí para seguir con las preguntas. Sí. Bueno, ahora más que las preguntas, lo que les voy a invitar es que, bueno, además les voy a mencionar primero que todo que nos están viendo en estos momentos desde Uruguay, Chapicuy, Paysandú, Olmos, Canelones, Montevideo, Soriano. Wow. Nos van a ver desde España, desde México y desde Chile. En estos momentos tenemos a más de 18 inscritos, o sea, más de 18 seguidores que están siguiendo en directo la retransmisión, pero tenemos inscritas 70 personas que están interesadas en ver esta grabación que va a quedar después publicada. Bueno, ahora lo que les quería invitar a ustedes tres es a que ya más en diálogo entre ustedes puedan un poquito interpelarse. Creo que Mariana y Marcos se conocen mutuamente, además, alguna vez ya han estado. Capaz que puede ser interesante, los tres tienen en común que son artistas, pero bueno, si puede comentar alguna cuestión del trabajo del otro, por ejemplo, para un poquito ver qué es lo que saben y qué es lo que les parece interesante del vídeo que hace esa otra persona entre arte y tecnología, ¿no? Realidad aumentada, en el caso también de Marcos, podría tener algunas cuestiones más cercanas, ¿no? De diferente uso de tecnología, bueno, mencionabas tú el tema de hardware y demás. Algunos casos más prácticos, digamos, casos de ustedes. Bueno, no, con respecto a lo que un poco nombraba Mariana hoy de su trabajo y el trabajo con software que le permite llevar adelante su misma práctica, digamos, la misma práctica que llevaba con otro software, digamos, como hablaba del ecosistema Adobe, por ejemplo, es que también nos permite
conectar con otro tipo, digamos, de lógica, ¿no? Uno se tiene que hacer su propia caja de herramientas y eso es bien interesante porque eso ya define el camino. Nosotros en lo docente, digamos, principalmente, pero también en lo artístico, hacemos ese tipo de combinatoria. De hecho, hoy Cristian hablaba también de que venía de 2 mundos, y yo también, de 3 mundos, de Mac, de Windows y finalmente del mundo libre desde hace unos cuantos años. Y no es excluyente, ¿no? Es decir, claro, nosotros, por ejemplo, yo por eso decía que es mi postura, desde el lugar que yo vengo, por ejemplo, desde la educación, desde la producción, pero no es tampoco una limitante poder mezclar esos mundos, ¿no? El hecho es tener la libertad de hacerlo. Ahí es donde está realmente el kit de esta cuestión. Yo por lo general, por ejemplo, he trabajado en realidad aumentada, utilizando, como decía hoy, por ejemplo, Processing o Open Frameworks o otro tipo de plataforma que me han permitido, a partir del trabajo de otras personas, poder vincular o trabajar esas tecnologías y adaptarlas a mis propias necesidades, ¿no? Y eso de alguna manera, cuando hoy Cristian hablaba de realidad aumentada, ¿no? Se me vino como esos 2 conceptos. Además estuvimos hablando un rato antes porque nos salíamos de la vaina por comentar cosas, ¿no? Y me parecía que ahora que nombra la realidad aumentada, y me surgió estos 2 conceptos, ¿no? La realidad y aumentada. Es la realidad, de alguna manera, ese imaginario que construimos como sociedad, ¿no? Esa cuestión casi canónica en la cual las diversidades toman ciertas cuestiones de convivencia y las aceptan y las dialogan socialmente, ¿no? Y el hecho de poder insertar esto de lo aumentado, es decir, esta realidad imaginada por la sociedad, y darle este otro componente que en realidad es nuestra realidad actual. Nosotros vivimos, gran parte de nuestra vida es virtual, ¿no? Con lo que ya no significa esa palabra. Antes virtual era algo que existía en apariencia. Hoy por hoy nos vinculamos virtualmente de manera muy concreta. Y el hecho de la realidad aumentada lleva eso como a la calle. Lleva eso a la cotidiana. Exactamente, a la realidad cotidiana. Todos esos datos que se comentaban, ¿no? Esa forma de hacer o de ver el mundo, sin duda que se está mixturando, ¿no? Entonces, me parece muy importante, por ejemplo, en el trabajo de Mariana. Con Mariana hemos tenido muchos encuentros, pero no desde los artísticos, sino desde lo filosófico. Ha tenido que ver justamente con esto, ¿no? Con la filosofía libre, ese ha sido nuestro mayor vínculo. Y creo que esté esa dimensión implícita en esto que estábamos diciendo de realidad, ¿no? Y que no esté tan marcada tampoco. Hay un diálogo entre la industria hegemónica, ¿no? Y los ecosistemas ya armados y esto otro, que es un pienso más crítico. Claro. Es necesario tener un pensamiento crítico acerca de la tecnología. Y una de las cosas que aporta la cultura libre, más allá del uso de la tecnología, a ver, yo soy un pésimo programador, programo, pero soy un pésimo programador. Tengo compañeros que andan mucho mejor en eso, pero sí me interesa mucho el pienso. Me interesa mucho esa dimensión crítica de cómo convivimos con la tecnología y cómo nos relacionamos. Me parece, por ejemplo, que el proyecto de Books on Wall pone eso también un poco en cuestión, ¿no? El hecho de poder aproximarnos de alguna manera, ver la ciudad y esas cuestiones que tiene la ciudad desde otros lugares también, que nos permite, en este caso, la tecnología. También nos permite criticar nuestro entorno, nuestro contexto. Eso, creo que lo que aporta es pensamiento crítico y me parece que eso es fundamental, ¿no? Sí, de alguna manera Books on Wall pretende también justamente, decías, como eso que se oculta en el imaginario, ¿no? Yo me imagino también lo ocultan a veces los muros, ¿no? Lo que hay entre esas paredes, ¿no? Y que ocultan, pues bueno, historia, cultura, que ocultan muchas cosas, y me gusta imaginar esto, ¿no? Cómo a través de proyectos como este, ¿no? De Books on Wall podemos como extraer eso, a través de un dispositivo celular, podemos agarrar y enfocar una pared y de repente sobre
sobre esa pared aparecen cosas, ¿no? De repente te aparece, bueno, en el caso de Palermo tenemos es un barrio que está vinculadísimo a todo el tema de la música, ¿no? De diferentes disciplinas, diferentes estilos y diferentes géneros están presentes en este barrio, y como ocultan estas paredes tienen todo eso, ¿no? Está todo presente acá en el barrio, y bueno, a través de como acercarnos a toda esa cultura que está encerrada ahí, ¿no? Que nos permite un dispositivo celular, bueno, ahora mismo celular, ¿no? También una de las cosas que me da mucha alegría del vínculo con Samsung es eso, que es una empresa de punta que está trabajando ahora en toda esta cuestión de los lentes de contacto, inclusive de realidad aumentada, que van a ser cosas de lo que mostraba, o sea, de lo que decías antes, ¿no? De que ya es una cosa de cotidiana, ¿no? También que es una cosa que tenemos presente en el día a día, ¿no? No sé si Chris, que es otro compañero también acá de la casa, ¿quiere añadir algo de esto? Sí, todo esto de los hardware que están apareciendo, ¿no? Como que sí, hay dos grandes temas, obviamente, que uno es la ética que tiene que ver con el mundo de la cámara, de la visualización, de que la realidad, y bueno, está la realidad aumentada y está la intimidad, que no sabemos si tiene que ser aumentada o no, ¿no? Entonces, de alguna manera... Buen concepto, lindo concepto, intimidad aumentada me gustó. Ahí. Por favor. Está ahí, no sabemos qué vamos a hacer con eso, pero lo que sabemos es que, de alguna manera, como decías tú, Marco, es que tenemos que encontrar un sentido crítico para poder usar estas tecnologías, y yo creo que justamente el ejemplo que estamos tratando no tratando en realidad, nos estamos dando cuenta que hemos logrado, así sin querer desde el arte, darnos cuenta que hay que ponerle más sentido crítico, que hay que usarlo para entregar contenidos con valor, con experiencias lindas, digamos, y un poco en eso de romper la caja que decía, o sea, de romper la caja negra, ¿no? Y como abrirla y desarmarla, creo que es fundamental para que otras personas puedan explorar el camino de lo que es hoy día cotidiano, justamente, que estamos diciendo, bueno, esta cotidianidad es nuestra y tenemos que poder meter las manos a lo que es adentro, y creo que lo adentro de esa caja negra, de alguna manera, es apoderarnos de esa intimidad aumentada, ¿no? Que es nuestra. Entonces, si puedes tener la mano dentro de la caja, puedes tener el control. Sí, existen cosas privadas en el mundo que se pueden usar para vender, para negociar, y que, bueno, están ahí. Y existen, pero por lo menos poder lograr tener el control de la capa más gruesa me parece fundamental, y sobre todo poder acceder a mayor cantidad de personas, que es algo que también decías tú, que la gente pueda acceder a esto de forma libre, que no sea acceder porque le toca por masividad el software que tiene que acompañarlo en su día a día en el chat, para no decir nombre de software en particular, pero me parece como que ese tipo de camino es lo que queremos abordar, por lo menos en Books on Wall, y mismo en el trabajo colaborativo, la creatividad colaborativa, digamos, poder crear en equipos multidisciplinarios las nuevas formas de trabajar, sobre todo en este momento pandémico, crisis COVID, todo ese fenómeno. Las distancias son muy importantes, entonces también como, bueno, ¿cuáles son nuestras propias herramientas? Mismo nosotros, yo soy gestor en Ánimo Espacio Cultural también, y desde ahí, por ejemplo, visualizamos eso, de que es necesario tener nuestras propias herramientas de trabajo, nuestros propios cloud, y estar, un poco lo que decía Mariana, en control de nuestras versiones, de nuestros contenidos, de nuestros elementos. Si queremos apagar la máquina, desenchufarla y que no esté conectado a nada, que eso suceda, pero podamos seguir estar conectados a nuestra propia realidad virtual, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí estoy muy de acuerdo en lo que dicen ambos en ese sentido, y me gusta. En todos estos sentidos, Mariana tiene un trabajo bastante importante. Me encantaría escuchar qué más puede aportar en esta misma línea, por favor. Sí, me estaba pensando mientras ustedes hablaban en, digamos, cómo también cambia el relacionamiento con la ciudad a través de la tecnología. A ver, hoy en día, cuando uno transita el centro de Montevideo, más allá de que tiene su propio dispositivo celular, probablemente está en contacto todo el tiempo con
con antenas, con cámaras, o sea, con porteros eléctricos que son virtuales, no sé, con un montón de dispositivos que están observándonos y que y capturando lo que pasa en la calle y que muchas veces no los vemos, no vemos o no percibimos cómo cada vez se recogen más datos de nuestra ubicación geográfica, de nuestra cara, se empieza a utilizar reconocimiento facial. Exacto, entonces me parece que también está interesante que podamos experimentar, que este tipo de experiencias con realidad aumentada también creo que pueden permitir un conocimiento y un posicionamiento crítico en frente a este tipo de tecnologías invasivas, porque eso nos puede hacer por ahí más conscientes de que nuestro teléfono móvil está dando datos, está transmitiendo datos sobre nuestra posición geográfica, que estamos parados frente a algo, que tenemos una interacción con eso. Entonces, bueno, me parece que la tecnología también utilizada en el arte puede ser una herramienta de pensamiento crítico acerca de la propia tecnología, de su lado más oscuro también, como, no sé, por ejemplo, hay a partir de todos los temas de la vigilancia, de reconocimiento facial, de biometría y demás, se están desarrollando obras, muchos artistas están desarrollando obras en torno a esas preocupaciones y de algún modo hacer evidente o hacer más tangible o dramático ese relacionamiento con la tecnología, que ya no solamente pasa por nuestra racionalidad, sino por nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, ya no tenemos como una distancia, o no podemos establecer una distancia entre la tecnología y nuestro estar en el mundo y nuestro cuerpo, y esto cada vez se va a profundizar más, y se quiere profundizar más, y se quiere que lo aceptemos de forma acrítica o con una conformidad que está dada porque esta idea de que, bueno, no hay mucho más remedio, es así, como ciertas actitudes un poco cínicas al respecto de fenómenos como la vigilancia masiva, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que está súper interesante todo el uso de estas tecnologías que tienen que ver también con lo espacial y no solo con lo virtual, para poder entender mejor estos fenómenos, para entenderlo de una forma más tangible, más directa, y que medio que nos abra más la cabeza y nos permita conversaciones más críticas. No sé, eso estaba pensando mientras los escuchaba hablar. Sí, a mí un poco perdón, que me hacía bien momento. No, está bien. No, porque se me vino algo a la mente que hace un tiempo estuvimos justamente en unas, hablando en el entorno de la Facultad de Arte Contemporáneo, de la contemporaneidad, de lo que implica la contemporaneidad, ¿no? Y ahora se me venía un poco la frase de Agamben. Ahora la busqué rápidamente para decirla tal cual corresponde, que dice, no se deja cegar es contemporáneo aquel quien no se deja cegar por las luces del siglo y logra distinguir en ellas la parte de la sombra, su íntima oscuridad. Es decir, el deslumbramiento de lo tecnológico, ¿no? El deslumbramiento también lo decía en algún otro, me vengo acordando de cosas, pero hoy justo pensando en esto, me encontré con una frase de Plinio, que también me gustaría compartir, que dice, caminamos con los pies de otros, vemos con ojos ajenos, reconocemos con una memoria externa, vivimos por las obras de otros, ¿no? Es decir, romper el Plinio, estamos hablando de la Grecia antigua, ¿no? Pero de alguna manera es esa visión, o sea, no es una visión nueva la de irrumpir de alguna manera, ¿no? De que haya un acontecimiento dentro de las lógicas hegemónicas. Es decir, siempre hubo una resistencia, y hoy por hoy en una
en una situación de contexto prácticamente tecnocrático, en la cual se pretende de que seamos operadores de esa caja negra, digamos, como decía Flusser, ¿no? Lograr de alguna manera interrumpir ese flujo hegemónico y empezar a imponer también otras lógicas. Eso es como fundamental. Y eso es un poco a lo que se refiere Agamben con decir ver las oscuridades del tiempo. A nosotros siempre nos pasaba en el área que dijimos, dejamos de mostrar tecnología cuando venían estudiantes a elegir la licenciatura, porque era como ponerse la nariz de payaso. En un momento llegamos como a esa conclusión, ¿no? Es decir, mostrar y deslumbrar para qué. Me gustó lo que decía Cristian hoy, partir de lo creativo, partir de la creación, partir de la idea, partir de la intuición, y desde ahí construir o discernir qué herramientas son las que me van a dar a mí la posibilidad, digamos, de que eso se transforme en un acto sensible, y no en una simple operación técnica, ¿no? A veces vemos obras en el mundo del arte digital que, como por supuesto está atravesado por muchas cosas, no solo por ideales altruistas, sin duda, vemos cosas que finalmente nos hacen acordar a un filtro de Photoshop, ya que lo nombró hoy Mariana. Y entonces lo que estamos viendo es una simplificación de la sensibilidad finalmente, ¿no? Es tan profundo como eso, es decir, nos interpela en lo esencial, porque la tecnología es una creación humana, son lo que nos dio la naturaleza. A unos le dio uñas, al otro le dio dientes afilados, a nosotros nos dio la posibilidad de construir tecnología, entre otras cosas. Y entonces, como que esto es una manifestación de la naturaleza humana, y el hecho de la resistencia y de derivarse hacia otros caminos es propio de la naturaleza humana. Entonces, como que todas estas lógicas de alguna manera se apuntan a eso, ¿no? A decir, hay otras formas de pensar, no hay un solo camino, no hay un canon establecido, a pesar de que estamos dentro de varios cánones. Bueno, interpelemos esto. Entonces, hagamos otra cosa y veamos colaborativamente, porque desde el individuo es difícil, eso que se le llamó inteligencia colectiva, bueno, pongámosla a funcionar a pleno, ¿no? De alguna manera. Claro. Me estaba quedando pensando en el título de la conexión de hoy, que en realidad aumentada, software libre y arte, ¿no? Que, claro, en realidad cuando hablamos de software libre, al hablar de software libre, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con principios al final, ¿no? Un trasfondo que en el caso de hablar de software libre, a nivel de principios tiene que ver también con cultura libre, ¿no? Que ahí eso implica todo lo que es tecnología, ¿no? Que sería también pero también todo lo que es el arte en sí mismo, ¿no? O sea, cultura libre estaría por detrás de todo el título, en realidad. Que es una cuestión de principios y que tiene que ver con un movimiento, ¿no? La cultura libre es un movimiento que se organiza en torno a estos principios, que los sigue de alguna manera. Y claro, estaba pensando en que, bueno, tiene que ver con esto del copyleft, ¿no? Evidentemente, y es una cuestión que está más allá de la propia tecnología. Que no es solo la tecnología, o sea, la tecnología sí son las herramientas que utilizamos, lo que tenemos, ¿no? En el caso, bueno, con Mariana compartimos también, por ejemplo, el estar usando Creative Commons y participando de todo el movimiento también que hay en torno a esa parte popular de la cultura libre, y que tiene que ver con un set de herramientas de licenciamiento, ¿no? Que tiene que ver con tu propia gestión de tus derechos de autor, ¿no? Eso es una cuestión que es muy importante, pero que comparte también eso con la propia tecnología, ¿no? Que hay unos principios detrás que nos llevan a que, bueno, Books on Wall es una productora de narrativas inmersivas que desarrolla un software y que puede llegar otros proyectos y utilizarlo con otras marcas. Es decir, eso nos permite que el software que hemos desarrollado lo compartimos. Estamos totalmente abiertos a que cualquiera pueda llegar y agarrar tanto todas nuestras creaciones, sea nuestro software, sean los contenidos de nuestros cuentos, cuentos u otros contenidos, porque ahora, para poner un caso concreto, Books on Wall ahora mismo, por ejemplo, está desarrollando proyectos que uno de las marcas, y en eso le voy a pedir por favor ahora a Chris que lo explique, que es Books on Wall Poesía. Pero bueno, ese es un proyecto que termina siendo, pues bueno, un producto muy sencillito, que son stickers. Y ahora tengo un amigo, por ejemplo, que le interesa
y que ha pensado en algo que tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? De principios, de todo lo que es activismo y militancia. Él milita en otras cuestiones que tiene que ver con defender a los colectivos estigmatizados, ¿no? Pues bueno, defenderlos frente al estigma, y ha creado una marca que sería Stick Más. Y la idea es que hacer stickers, justamente, y todo eso ha nacido de esta otra idea que todavía no está implementada, pero que próximamente vamos a tener Books on Wall stickers en muchos países, y le voy dando a Chris la palabra para ello. Por favor, si nos puede explicar un poquito de eso. Sí, ese proyecto, ese proyecto es en realidad la intención de poder lograr hacer un poquito más flexible el software que desarrollamos desde la lógica de la creación, ¿no? Digo, de vuelta. Como, bueno, los artistas que pueden crear murales, crean murales, ¿no? No le voy a exigir a que hagan otra cosa. Entonces pensé yo, bueno, ¿cómo hacer que esto sea más práctico y más accesible para todos, y de la misma manera también promover un área, me parecía interesante cuando lo pensamos, que es en la poesía, que es como algo que no sale tanto del libro, ¿no? Digo, o sea, así de bien, sí, hay poesía en todas partes, ¿no? Yo decía, hay poesía, la poesía nace en el bondi, por decirlo de una forma, para mí. Entonces, si uno escucha algo y puede experimentar la poesía a través de contarlo, es eso. Y creo que Books on Wall, bueno, tiene esa habilidad también, que de alguna manera puede llevar la poesía como en el bondi, en un sticker o en un objeto, no necesariamente un sticker. El sticker es un gran pretexto porque me parece muy interesante el hecho de que se pueda regalar y pegar y quedar fijo en algún lugar, pero puede ser un objeto cualquiera, una figura 3D, una escultura, todo hoy día, cada cosa, su internet y su contenido, ¿no? Como viene sucediendo. Entonces apela un poco a eso, a que los recuerdos pueden quedar incrustados en una imagen, en un elemento, y que ese elemento puede ser netamente tuyo, estar ahí, tener más información, otras capas que nadie o otras personas no necesariamente tienen por qué acceder, ¿no? Como esa cosa de libertad de que, ¿qué hago con estos contenidos? ¿Los libero, no los libero? ¿Los tengo acá, los tengo allá? De alguna forma, como esa posibilidad de narrar pequeñas poesías me parece como que tiene que ver con eso, porque si bien una poesía puede ser una poesía de Benedetti, hoy día justo se cumplen 100 años de la poetisa uruguaya, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Idea Vilariño. Yo soy chileno, Idea Vilariño, perdón. Y nada, por ejemplo, podría ser una gran poesía de ella, o también ser un poema íntimo, personal, que se lo quiero regalar en una imagen a alguien, ¿no? Entonces, ahí de vuelta a la intimidad, y un poco en ese canal, ¿no? Y nada, Books on Wall Poesía sería un capítulo más de lo que serían la forma de narrar, o las nuevas formas de narrar a través de una aplicación de realidad aumentada. Y creo que en este formato van a surgir otras, como dice Pablo, al amigo, él tenía otra idea, eso también surge ahí, que se puede generar otra narrativa, ¿no? Claro. Y bueno, estamos en eso, como construyendo de alguna manera. Eso quería decir, que al final Books on Wall, como que en esto de la cultura libre, el software libre, el desarrollo libre, se podría decir de alguna forma también, Books on Wall se construye a sí misma, digamos, como una entidad, un organismo que de alguna manera nace desde la idea de un artista de experimentar con la realidad aumentada y los murales, para de repente ir construyendo un equipo colaborativo de personas que encuentran sentido al hecho de poder usar estas herramientas tecnológicas para empezar a crear algo que no existe, que es como empezar a ver, rompamos la caja, abrámosla, sacamos lo que hay y bueno, lo ordenamos de una forma que nos interesa, y mismo así la gente se viene conectando, estando al servicio, colaborando un montón, y se ha construido una comunidad en torno a esto, todavía pequeña, pero con mucha, ¿cómo se llama?, curiosidad e intención. Así que yo por ese lado estoy muy alegre de que de alguna manera el software libre nos ha dado una casa, la cultura libre nos ha dado un techo, y en ese techo estamos construyendo. Sí. Qué lindo. Bueno, quería decirles que están escuchando gente de muchas escuelas. Por ejemplo, nos escucha María Laura de la Escuela 92 de Montevideo, o nos escucha Daniela de la Escuela 93 de Olmos, en Canelones. Nos están escuchando de un pueblito rural en el departamento de Paysandú, en Chapicuí.
queremos mandarle saludos a toda la gente que nos está escuchando en directo y darle las gracias por acompañarnos y mandarnos todos estos mensajes de cariño. Y me quería quedar también con una pregunta que estaba haciendo, ahora no recuerdo, no veo bien quién, que dice, si el arte es emocional y vivencial, ¿cómo la tecnología juega un papel en eso cuando es más fría y nos aísla? A ver, arranca Mariana, por ejemplo, que la veo real. Y no, yo creo que me parece que por un lado la tecnología no aísla. Me parece que hay muchas, que hay muchas comunidades artísticas que me parece que hoy en día las personas que hacen arte participan mucho más de comunidades artísticas y están mucho menos solas y están más acompañadas de las personas que les interesa el arte y de otras personas que hacen arte. Digamos, por ejemplo, en el campo que trabajo yo, que es el collage, está repleto de comunidades, es una tribu global gigantesca en este momento el collage, con el que te puedes comunicar con gente con un lenguaje común, con gente de cualquier lado del mundo, de Argentina, de Rusia, de todos lados, Colombia, no sé. Por un lado eso está lleno de iniciativas colectivas súper interesantes que se dan gracias a Internet, a que nos podemos comunicar por Internet, y esto es algo que tal vez se ha hecho un poco más visible con la pandemia, pero que venía ocurriendo desde hace muchos años. Es decir, que ya no hay tipo un consumo así pasivo del arte. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que la tecnología como herramienta o como material artístico, porque me parece que puede estar en las dos categorías, tanto como herramienta como material, porque si intervenimos en la tecnología en sí, artísticamente también es un material. Me parece que es tan herramienta y tan material como cualquier otro elemento que se use para el arte, y que incluso hay hibridaciones de materiales más tradicionales con otros más tecnológicos. Digo, este es un ejemplo precioso, Books on Walls, en el sentido de on Wall, perdón, en el que es una combinación de la tecnología con elementos que hay en la ciudad, con un arte que aparece en los muros, pintada o con otras técnicas. Entonces, me parece que no hay como no es una cosa tan fría, que es una cosa, la tecnología nos puede conectar y se puede mezclar con otros medios que son un poco más tradicionales o para aquellas personas que necesitan sentir tal vez una relación más cercana con la materia. Y todas esas son formas válidas. Hay otros artistas que son mucho más abstractos, más conceptuales, y tal vez en el arte en la tecnología encuentran formas de expresar eso, y me parece súper válido también, que no hay una forma más cálida o más cercana de hacer arte que otras. Me parece que tiene más que ver con, no sé, con los abordajes que hace cada artista. Me parece que incluso cuando un artista aborda temas como más apocalípticos o como la deshumanización, la crítica que se puede hacer hacia ciertos aspectos deshumanizantes de la tecnología con la propia tecnología, es muy interesante. Entonces, yo lo veo como algo que no te diría que es solo una herramienta el arte. Digo, la tecnología puede ser mucho más que eso, pero no estoy de acuerdo con que sea algo que enfríe nuestra relación con el arte. Claro, bueno, nos hacía esa pregunta Daniel, desde luego completísima la respuesta, todo lujo de detalles. Y Daniel nos hacía esta pregunta, quiero aprovechar para comentar, nos hacía por Instagram, aprovecho para mencionar que nos pueden seguir tanto en Instagram, buscando Books on Wall, como en Telegram, y así aprovechamos también a difundir otras redes más libres y más respetuosas de la privacidad y todo esto que estábamos hablando a lo largo del encuentro de hoy, de la conexión. Y bueno, quería empezar, perdón, antes de
cerrar, aprovechar que nos está diciendo Laura un comentario que dice que poesía para regalar a través de una imagen me hizo volar mi cabeza. Está comentando por Books on Wall poesías. Nos está escuchando gente que de repente se está acercando por primera vez a Books on Wall y bueno, quería aprovechar para comentar que Poesías es uno de los productos que estamos por lanzar de alguna manera en cuanto que se financie el primer proyecto que haya de Books on Wall Poesías. Pero bueno, capaz que no conocen que ya hemos hecho como Books on Wall, que son historias, que son cuentos a través de murales. Y tenemos el primer cuento es en Palermo, Un silencio bárbaro. Es un cuento que tiene 17 murales y que están en el entorno de Ánima Espacio Cultural, donde estaba Cris que trabajamos. Y bueno, son murales sobre los que explica la realidad aumentada, ¿no? Por eso también mencionábamos que bueno, que con un dispositivo celular extraes de los muros, ¿no? Aumentas la realidad y ves qué es lo que encierran estos muros, ¿no? A través de estos murales. Estamos por lanzar el segundo cuento de este mismo tipo en Salto, que son 10 murales y bueno, ahora mismo estamos mostrando algunas imágenes, nosotros en la videollamada no lo vemos, pero la gente puede ver algunas imágenes respecto a lo que ya hemos hecho como Books on Wall. Y bueno, hoy estamos ya cerrando, terminando. Quería volver a decir en que estamos muy contentos en que hoy estamos asociándonos con Samsung y queremos recordar que en breve vamos a estar anunciando de lanzamiento de los cantos rodados. Ahí estaremos estrenando también con esos dispositivos y estaremos en breve dándole las gracias de vuelta a Infantosi por ayudarnos a restaurar los murales de Un silencio bárbaro en Salto y estaremos haciendo el relanzamiento también en breves. Les dejo un minuto, bueno, por supuesto, el ciclo de hoy, que lo financia Ani, perdón, ya se me está olvidando, nada menos que lo que hoy nos trae aquí es un proyecto que ya tenemos financiado por la Agencia Nacional de Innovación e Investigación de acá de Uruguay. También le tenemos que agradecer por posibilitar todo lo que hemos hecho. Y bueno, y ahora sí, les dejo un minuto a cada uno, si acaso por el mismo orden, por Marcos, Mariana, y cerramos con el compañero de la casa. Marcos, tu minuto de oro, ¿con qué te quedas del encuentro? Bueno, primero que nada, yo conocí hace un poco tiempo el Son Wall y la verdad que me pareció fantástico el hecho de generar narrativas a partir de esta experiencia inmersiva e interactiva. Así que es de agradecer que exista, es de agradecer que esté disponible. Ya se me ocurrió una idea que se las comento después para no hacerlo en público. Me gusta las cosas cuando están prontas. Sí, ya enseguida. No, y es eso, o sea, entusiasma la posibilidad de que a partir de una herramienta que fue creada, tal vez, como hoy decía Cristian, a partir de una necesidad creativa, fue tomando como una dimensión en la cual además es flexible y puede como abordar otras manifestaciones creativas, sensibles, artísticas, emocionales. Tampoco coincido en que la tecnología es una herramienta, en definitiva es como el martillo y el cincel para el escultor. Aquello es metal frío, pero en las manos del escultor se transforma en emoción. Y bueno, yo creo que en este caso pasa lo mismo cuando uno pone un dispositivo frente a un mural y encuentra y descubre un cuento y descubre lo que hay por detrás de esas puertas y de ese barrio. Ahí lo que prepondera es la emoción y la tecnología pasa a un segundo plano totalmente. Y creo que eso es lo rescatable. Y agradezco mucho tener la oportunidad de ser parte, por lo menos en esta charla, de este divino emprendimiento. Así que arriba. Ay, muchísimas gracias, Marcos. Mariana. Bueno, yo también agradezco. Esta ha sido una charla súper interesante. Un gustazo compartir con ustedes y que sea una charla más distendida, o sea, que no sea tan conferencia, tan lámina, etcétera, sino haber tenido la posibilidad de charlar así, y un poco que nos dispara el pensamiento a partir de las provocaciones de los demás. Eso me gustó mucho.
Bueno, y felicito también al proyecto y a todo lo que están haciendo. Me parece que la posibilidad de expansión que tiene esto es impresionante. No sé si ya han tomado algún paso en disponibilizar el código, documentación, etcétera, y de pronto sería bueno que compartieran cómo hacerlo, porque siempre... ¿Cómo? Perdón, creía que se... github.com/booksonwall. Genial. Ya estamos entrando. Porque seguro que va a surgir esta pregunta y siempre hay gente que nos está preguntando, ¿cómo se podría hacer tal cosa? ¿No? Y entonces está bueno que conocer estos proyectos que muchas veces no tienen el mismo nivel de marketing que tienen atrás los proyectos más gigantes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias otra vez y felicitaciones. Bueno, Mariana, muchísimas gracias a ti. Con esto que acabas de decir, me has hecho acordar de una noticia que también dimos la pasada, que es que la Agencia Nacional de Desarrollo nos ha financiado con capital semilla y gracias a eso vamos a poder estar mejorando y desarrollando más todo esto, la disponibilización de nuestras metodologías, de nuestro software, de todo. Ya tenemos en GitHub y en nuestro propio Git publicado el código de las aplicaciones, pero bueno, gracias a esta financiación de la ANDE, vamos a poder estar mejorando todo y vamos a poder estar, pues bueno, facilitando y generando toda la plataforma para que la comunidad que queremos generar en todo Books-on-Wall, y que ya somos una comunidad muy grande, pero queremos estar en condiciones de crecer y ser muchos, al estilo de todas las comunidades de ojalá que, bueno, al estilo de Wikipedia, millones, pero comunidades de software libre queremos desarrollar todas nuestras herramientas para facilitar la participación. Vamos a estar ofreciendo seminarios, cursos, talleres y de todo para facilitar la incorporación de más y más gente que se quiera acercar a nuestro proyecto. Y bueno, y desde luego quería darles las gracias a ustedes y darle las gracias a la Ani. Y las gracias a Chris, que como es compañero de la casa, te cedo que cierres la sesión con lo que tú quieras y nos despedimos. Bueno, gracias, Pablo. Primero, gracias nuevamente a los compañeros que asistieron, a todos, a los panelistas y los que hacen la parte técnica, a Vale, que está ahí escondida detrás de cámara. Y a todos los muchachos de Books-on-Wall en general que han hecho tremendo trabajo para llegar hasta acá y poder lograr estas instancias que son increíbles. Por otro lado, en la respuesta del amigo que hizo la pregunta, rápidamente lo mismo, adhiero a la opinión de los compañeros, digo también que en esto de que, bueno, la tecnología es una herramienta más, como un lápiz, como un cincel, también en esta experiencia de Books-on-Wall, a mí me enseñó, el arte me enseñó que la tecnología en realidad es algo que uno crea para compartir el arte, finalmente. O sea, si no tienes un lápiz, buscas un palo, lo prendes fuego y es un carbón, y así podés compartir tu arte, y eso hace que el arte se vuelva menos frío, finalmente, porque si yo hago mi arte y la guardo para mí, creo que no termina de ser arte, en mi perspectiva humilde, pero creo que la tecnología es eso, es esa herramienta que nos permite hacer que el arte se acerque a otros, finalmente. Entonces, sea cual sea la tecnología, más fierro, menos fierro, más madera, menos madera, al fin y al cabo siempre lo que vamos a hacer es que la vamos a inventar. Después lo que pueda pasar con eso, bueno, cuidado. Pero eso por un lado. Después, por otro lado, sobre Books-on-Wall, lo que decían de la apertura, estamos trabajando muy fuerte en la creación de un nuevo sitio web donde vamos a disponibilizar toda la información en septiembre, también hecho con tecnología libre, React, y hoy en día estamos usando Material UI, un framework de Google en este caso, libre, y también estamos disponibilizando por el Git, como decía Pablo, todos los códigos para que otros puedan utilizarlo. Bienvenidos también a todas las consultas que quieran realizar, ojalá vía Telegram por el momento, o Instagram, creo que también hay ahí donde poder contactar. Sí. ¿Y qué más? Antes que me olvide algo, yo iba a decir, bueno, quería decir eso, que finalmente como que sacarle la utilidad, digamos, a las cosas depende también de
sacarle la utilidad, digo, por el tema de encontrar la neta necesidad, ¿no? Cuando uno quiere crear, digamos, es una necesidad que viene desde otro lugar. Y creo que el encuentro con la tecnología es justamente eso que te permite, es lo necesario, es sacarle la utilidad. Yo hoy día puedo encontrar muchas aplicaciones de realidad aumentada en Internet, de hecho una búsqueda muy grande, voy a compartir en algún momento en el sitio web una publicación con ello. Y lo que veo es que es justamente eso, cuando uno parte de la experiencia artística, no hay utilidad de por medio, es netamente la necesidad de lograr esa creación. Y ahí es lo que Books on Wall un poco propone, creo, y los invito a todos a que el que quiera participar pueda crear y vamos a estar abriendo la plataforma para que de alguna forma puedas construir tu propia historia, puedas crear tu propia experiencia y ayudar en que eso suceda. Así que bienvenidos y muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Chris. Muchas gracias a los tres. Nos despedimos agradeciendo a la gente también que está participando en el chat y nos quedamos también con un último comentario de ahí del chat que dice que bueno, que se alegra mucho, ¿no? Están agradeciendo varios comentarios, de hecho, que agradecen que el próximo cuento de Books on Wall, la próxima historia de Books on Wall, es en Salto, es en el interior del país. Bueno, nosotros nos alegra mucho que agrade esa noticia y agradecemos al Ministerio de Turismo y a la Intendencia de Salto por la financiación para ello, para este proyecto. Y más, les invitamos al próximo encuentro virtual que, bueno, hoy hemos estado hablando un montón de narrativas inmersivas, de narrativas inmersivas, es de lo que vamos a estar hablando en el último encuentro de este ciclo que ha financiado la ANI, a la que le damos las gracias. Y Chris estaba pidiendo algo que se nos olvidaba. Sí, se me había olvidado un detalle que orgullosamente quería decir, que al parecer seríamos de las primeras aplicaciones de software totalmente desarrolladas, totalmente libres de realidad aumentada para narrar una historia, digamos. En este momento no encontramos referencia alguna de aplicaciones de realidad aumentada que logren este tipo de contenidos que estén desarrolladas totalmente en software libre. Es algo que Tom, nuestro desarrollador, podría ahondar un poquito mejor porque es quien tiene la lista de las librerías, pero efectivamente, al parecer, las librerías serían todas de software libre y eso nos posicionaría en ese lugar desde Uruguay y Latinoamérica. Y en el mundo. Sí. Impresionante. Bueno, con más alegría nos vamos, les invitamos al próximo encuentro, le volvemos a agradecer a Vale, que va a ser la que va a finalizar esto, que nos ha estado haciendo el técnico de esto, a Manu, que ha estado en el chat, y que ellos han estado realmente en todo el montaje de este ciclo, han sido fundamentales. Gracias, compañeros panelistas, y gracias a quienes nos han estado viendo. Hasta la semana que viene, el jueves 29 de agosto a las 7 de la tarde, hora uruguaya. Chao, muchas gracias. Gracias.